Hello muñecuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this class again. Recuerden que se pueden suscribir aquí abajito para que sigan recibiendo muchos más videos y pueden dejar su tema de recomendación aquí para yo explicarles. Hoy vamos a ver un tema muy importante, el cual está enlazado con nuestro tema anterior, que fue el tema de los condicionales. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy es aprender cómo mezclar el segundo condicional con el tercer condicional. Las clases pasadas ya vimos el condicional 0, el 1, el 2 y el 3, que por acá arribita les voy a dejar los videos de toda esta saga, pero hoy ya nos vamos a enfocar en cómo realizar oraciones mezclando el segundo condicional y el condicional tercero, que por acá arribita les voy a dejar el video de cada uno de estos para que lo puedan visualizar antes de ver este tema. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes tengan claro cuál es la estructura gramatical y en qué contextos se usa el condicional 2 y en qué contextos y la gramática del condicional 3. Entonces, bueno, hay dos contextos en los que podemos usar esta mezcla del condicional 2 y el condicional 3. Y el primero es para plantear una condición del pasado que hubiera tenido un resultado en el presente. Es decir, recuerden que aquí ya estamos hablando de una dimensión irreal de algo que no pasó. Entonces, en este caso, lo usamos para hablar de una condición del pasado, obviamente que no ocurrió, pero que hubiera tenido una repercusión en el presente. Y en el segundo contexto, lo usamos para hablar o plantear una condición en el presente que hubiera tenido una repercusión en el pasado. Recuerden, el segundo condicional y el tercer condicional lo usamos para hablar de cosas hipotéticas, de cosas irreales que no sucedieron. Entonces, en este segundo contexto es para hablar de una condición que no sucedió en el presente, ¿cierto? O que no ha sucedido en el presente, pero que hubiera tenido un resultado o un efecto en el pasado. Ya les voy a explicar más a fondo cada uno de estos con los ejemplos para hacerme entender mejor. Ahora, para realizar esta mezcla correctamente, obviamente es importante conocer cuál es la estructura gramatical del segundo condicional y el tercer condicional. Aquí se las voy a explicar de forma general, pero recuerden que está más a fondo en los otros videos. Recuerden que el segundo condicional está conformado por una oración en pasado simple más otra oración que debe contener el auxiliar would y un verbo cualquiera el que ustedes vayan a elegir, que debe ir normalito como lo conocemos, además del if al inicio del pasado simple. Recuerden que también en el segundo condicional ustedes pueden intercambiar ambas oraciones, es decir, primero pueden colocar la oración con el would y luego pueden colocar la oración en pasado simple, que es la que tiene que tener el if. Ahora, el tercer condicional es muy sencillito también, y es que en este caso el tercer condicional lo vamos a formar utilizando una oración en pasado perfecto, que es la oración que tiene que tener el if, más otra oración que debe tener el auxiliar o la frase o la expresión would have, seguida de cualquier verbo, el verbo que vayamos a utilizar. En este tercer condicional ustedes también pueden intercambiar ambas oraciones, es decir, primero puede ir la oración con la expresión would have y luego puede ir la oración en pasado perfecto con el if. Recuerden que acá arribita les voy a dejar los videos de cada uno de estos condicionales para que repasen esa estructura gramatical y por supuesto esos contextos de uso, para que lo tengan muy en cuenta antes de visualizar este tema, ya que es muy importante que ustedes estén bien claritos con esto. Listo, mis muñecuras. Entonces, ahora como ya vimos la estructura gramatical de cada condicional, voy a explicarles de qué manera ustedes pueden mezclar el condicional 2 con el condicional 3 y es sencillito. Ustedes lo pueden mezclar de dos formas y es la siguiente. La primera forma es combinando una oración en pasado simple, que es la que debe llevar el if, con una oración que tenga el would have y el verbo normalito. Y la otra manera es mezclar una oración en pasado perfecto con otra oración que tenga el would y el verbo normalito. Entonces estas son como las dos maneras en las que ustedes pueden mezclar estos dos condicionales. Ahora sí, muñecuras, vamos entonces con los ejemplos que son los más importantes para hacerme comprender mejor. Sencillito, vamos a realizar la primera oración mezclando esta parte del tercer condicional que lleva el past perfect con esta otra parte del segundo condicional que lleva el would y el verbo normalito. Ahora, esta mezcla la vamos a usar para hablar de una posible condición del pasado o algo que hubiera podido ocurrir en el pasado que hubiera tenido un resultado
en el presente en caso de que hubiera o no ocurrido. Por ejemplo, vamos a analizar esta oración. Yo acá voy a colocar en la primera parte la oración del past perfect con el if. Entonces voy a colocar if she had gone to the concert. Miremos que esta oración la tengo en pasado perfecto, por lo cual hace parte del tercer condicional. Coma. Y luego voy a colocar she would be happy now. Esta segunda parte es la que tiene el would, por ende hace parte del segundo condicional porque tiene el would seguido del verbo tal cual lo conocemos, en este caso el be. Entonces, repito, miremos que esta primera oración está hecha en pasado perfecto, la cual hace parte del tercer condicional. Recuerden que la estructura del pasado perfecto es el sujeto, el had como auxiliar, el gone, que sería el verbo en participio pasado, y el complemento. Y en esta segunda parte tengo el she would be happy now, la cual haría parte del segundo condicional porque tengo el auxiliar would seguido de un verbo común y corriente que sería el verbo be. Así que con esta oración completa, lo primero que estamos haciendo es planteando un escenario irreal, hipotético, porque estoy hablando de algo pues que no aconteció, pero que hubiera pasado si eso hubiera acontecido. ¿Qué hubiera pasado en el presente? ¿Qué repercusión hubiera tenido en el presente? Por lo tanto, con esta primera oración que estoy diciendo, si ella hubiera ido al concierto, if she had gone to the concert, she would be happy now. Ella estaría feliz ahora. Es decir, estoy hablando de esa probabilidad, de ese posible resultado en el presente en caso de que ella hubiera ido al concierto en ese pasado. Bueno, muñecuras, ahora vamos con otro ejemplo, pero utilizando la otra mezcla, la otra forma de mezclar. En este caso vamos a hablar de que quizá algo que hubiera sido diferente en el presente, pues hubiera tenido una repercusión en el pasado. Es decir, una condición en el presente que no, obviamente no acontece porque es algo irreal, pero pues que hubiera pasado si eso en el presente se hubiera dado, pues que en el pasado también hubiera habido una repercusión, un resultado. Generalmente para este tipo de oraciones siempre vamos a usar el verbo to be conjugado en pasado, que sería were. Entonces vemos que en este segundo ejemplo estamos usando nuestra segunda mezcla, que sería mezclar el pasado simple que forma parte del segundo condicional con la expresión would have y el verbo seguido, que sería parte del tercer condicional. Por ende, esta primera oración que dice if they were good players es una oración que está en pasado simple. ¿Por qué? Porque tenemos en este caso el if, que recuerde que el pasado simple siempre debe llevar el if. Luego tengo el sujeto they y luego tengo el verbo to be conjugado were y luego el complemento good players. Esta oración significa si ellos fueran buenos jugadores, if they were good players, si ellos fueran buenos jugadores. Entonces, esta sería la parte del segundo condicional. Coma, they would have scored more, que quiere decir ellos habrían marcado más. Vemos que esta pues haría parte del tercer condicional porque tenemos la expresión would have, que significa habría o habrían. They would have scored more, que significa ellos habrían marcado más. Entonces vemos que estamos hablando de que algo en el presente si hubiera sido diferente, como por ejemplo si ellos fueran buenos jugadores, they would have scored more, ellos habrían marcado más. Por lo tanto vemos que obviamente estamos hablando de algo hipotético porque según eso, ellos no son buenos jugadores, ¿vale? Entonces vemos que acá tenemos el if, que significa sí. Luego tengo el sujeto de y el verbo conjugado en pasado, que por eso estamos colocando esta oración en pasado simple, como parte de ese segundo condicional. Y en la segunda parte, pues tengo en este caso el sujeto they, y luego del they voy a colocar la expresión would have, que significa habrían. Y luego de esta expresión would have, pues coloco el verbo scored, que está en participio pasado. Vemos que este verbo debe ir en participio pasado. En este contexto significaría marcado. They would have scored more y more el complemento. ¿Vale? Entonces vemos esta sería la segunda mezcla, hablando de que si algo en el presente fuera diferente, pues también hubiera tenido cierta repercusión o otra posible repercusión en el pasado. Ahora vamos con nuestro tercer ejemplo. En este ejemplo ya voy a utilizar una de las estructuras de forma negativa. Por ejemplo, if Rose hadn't applied for the job, she would be desperate. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la mezcla que estamos haciendo y es súper sencillito, pues en este caso, esta primera oración que lleva el if está utilizando la mezcla del pasado perfecto, pero en este caso lo puse en negativo, por lo tanto haría parte del tercer condicional.
Este sería el pasado perfecto, pero mire que en el auxiliar had le estoy poniendo la negación que quedaría hadn't. Entonces tengo acá el if, que significa sí, tengo el sujeto Rose y vemos que el had, pues ya no lo estoy poniendo de forma afirmativa, sino negativa, por lo tanto sería hadn't y significaría no hubiera. If Rose hadn't applied for the job, si Rose no hubiera aplicado al trabajo, coma, she would be desperate. Vemos que entonces esta segunda oración formaría parte del segundo condicional porque tengo el sujeto she y luego del sujeto estoy colocando el would y luego del would pues el verbo tal cual lo conozco que sería be. She would be desperate. Ella estaría desesperada. Si Rose no hubiera aplicado para el trabajo, ella estaría desesperada. Con esta primera oración donde estoy diciendo si Rose no hubiera aplicado para el trabajo o al trabajo, vemos que en esta primera oración también estoy hablando de una situación hipotética y real porque estoy refiriéndome a qué hubiera pasado si ella no hubiera aplicado al trabajo. Pues el resultado en el presente hubiera sido que ella estaría desesperada. She would be desperate. Con este ejemplo ustedes pueden observar que con base en lo que ustedes quieran decir de que si algo hubiera pasado o no hubiera pasado, pues hubiera tenido igual una consecuencia en el presente. Por lo tanto, dependiendo de lo que ustedes quieran decir, ya saben que pueden colocar de forma negativa cualquiera de las dos estructuras y listo. Ahora vamos a analizar este último ejemplo, este ejemplo número 4, el cual dice, if she were rich, she would have bought a big house. Primero que todo vemos que la primera oración está en pasado simple porque lleva el if y luego lleva el sujeto she y luego el verbo to be en pasado were y luego el complemento rich, que significa si ella fuera rica, if she were rich, she would have bought a big house. Ella habría comprado una gran casa. En esta segunda parte pues vemos que hace parte del tercer condicional porque tenemos el sujeto she, luego tenemos el would have que significaría habría y luego el bought que es el verbo en participio pasado, comprado, a big house. Ella habría comprado una gran casa. Entonces vemos que es igual. Estamos hablando en este caso de una condición o una situación que si hubiera sido diferente en el presente, pues hubiera tenido cierta repercusión en el pasado o las cosas habrían sido diferentes en ese pasado. Ahora, les quiero dejar algo súper clarito y es que en este caso ustedes también pueden intercambiar estas oraciones, es decir, pueden colocar las oraciones del if en la segunda parte y las oraciones que no llevan el if en la primera. Por ejemplo, vamos a mirar esta primera. Si yo digo, if she had gone to the concert, she would be happy, yo también la puedo decir o escribir de la siguiente manera. She would be happy now if she had gone to the concert. Ambas oraciones significan absolutamente lo mismo, no cambia el significado. La única diferencia es que si ustedes colocan la oración del if en la segunda parte, nunca van a colocar una coma que divida ambas oraciones. Esa es la única diferencia. Recuerden también que ustedes pueden usar las contracciones. Por ejemplo, en vez de she had, pueden colocar she'd, o en vez de she would be happy, pueden colocar she'd be happy. Aunque yo prefiero explicar todo así bien específico, palabrita por palabrita, tal cual. Listo, muñecuras. Esta sería toda la explicación del condicional mezclado o mixed conditional, en donde mezclamos el condicional 2 y el condicional 3. Ya les enseñé esas dos maneras de mezclar esos dos condicionales y en qué contextos los mezclamos. Y esto es todo, así que thank you so much por visualizar, muñecura. Recuerden que si el video les gustó, les fue útil, le pueden dar un like, se pueden suscribir aquí abajito, por supuesto, pueden compartirlo con otras personitas y si quieren que les explique algún tema, lo pueden comentar aquí abajito en la caja de comentarios de Shit. Nos vemos en otra ocasión.